primera clase nosotros vamos a abordar el tema remuneración. Este tema es un tema que ustedes van a encontrar en el programa de estudio en la unidad 9. Es decir, que recién seguramente vean el desarrollo teórico de ese tema como contenido para el segundo parcial. Por eso nos vemos obligados a hacer un anticipo de ciertos conceptos básicos que nos permitan abordar los trabajos prácticos que tenemos que realizar, a pesar de que se difiere para un momento posterior la evaluación de todo el contenido teórico que este tema amerita. Como ustedes saben, nuestro marco normativo principal en el desarrollo de esta cursada es la Ley de Contrato de Trabajo, la Ley 20.744. Y específicamente en esta oportunidad vamos a referirnos a las remuneraciones. Nuestro objetivo en las clases prácticas es aprender a liquidar los sueldos de los trabajadores. Y por eso tenemos que anticipar estos conceptos. Una definición de la remuneración la podemos dar diciendo que es la principal contraprestación que debe recibir el trabajador como consecuencia del contrato de trabajo y constituye la principal obligación del empleador. En todo contrato de trabajo encontramos dos partes, el trabajador y el empleador. El trabajador se obliga a poner su fuerza laboral a disposición del empleador y tiene derecho a recibir a cambio una remuneración. Entonces, por el simple hecho de poner su fuerza laboral a disposición del empleador, tiene este derecho que es irrenunciable. Por eso, nuestro gran objetivo es aprender a calcular esa remuneración, a ver cómo confeccionamos ese recibo de sueldo, que es la forma de probar el pago de la remuneración, y qué conceptos incluimos en cada liquidación. Tal lo ven en la filmina, en principio, toda suma recibida por el trabajador constituye remuneración, es decir, que forma parte de su remuneración sin importar la denominación que las partes le den. Si ustedes toman cualquier recibo de sueldo que tengan a su alcance, propio o de un familiar, van a ver que dentro de un recibo de sueldo se incluyen una diversidad de conceptos. Pueden encontrar un concepto como es el sueldo básico, otro como es la antigüedad, otro como es el presentismo, y tal cual lo define eh, este principio que estamos analizando, cualquiera sea la denominación, forma parte de la remuneración del trabajador. El artículo 103 de la Ley de Contrato de Trabajo es el que trata sobre la remuneración y en su artículo 103 bis da lugar a lo que conocemos como los conceptos no remunerativos. ¿Qué sería un concepto no remunerativo? Sería un pago que el trabajador recibe que por ciertas características que la misma ley establece, puede considerarse que no integra su remuneración, es decir, es un concepto no remunerativo. Lo que debe de quedar claro es que considerar un pago como no remunerativo es una excepción y que la regla general es que todo valor percibido por el trabajador en el transcurso de la relación laboral subordinada forma parte de su remuneración. Ahora ustedes podrán preguntarse, ¿y por qué los distinguimos? ¿Por qué, si todo pago que recibe el trabajador de acuerdo a la ley es remuneración, nos interesa distinguir aquellos que no lo son? Bueno, una de las razones es que esa distinción
tiene algunos efectos prácticos. En la próxima clase nos va a tocar abordar el tema seguridad social. En ese tema nosotros vamos a aprender que el trabajador realiza ciertos aportes y el empleador realiza ciertas contribuciones a lo que se conocen como sistemas, subsistemas de la seguridad social, a fin de que el trabajador goce de ciertos beneficios, como puede ser en un futuro su jubilación o en el presente el derecho a una obra social. Esos aportes y contribuciones se realizan teniendo como base la remuneración del trabajador. Esto quiere decir que sobre todos aquellos conceptos que integren la remuneración y que por lo tanto sean remunerativos, deberemos efectuar esos aportes y contribuciones, mientras que aquellos conceptos no remunerativos no tendrán efectos sobre el cálculo de aportes y contribuciones. De la misma manera, la ley de contrato de trabajo y otras leyes accesorias en muchas oportunidades remiten al concepto de remuneración cuando nos dicen cómo realizar algunos otros cálculos. Por ejemplo, al momento de calcular el aguinaldo de un trabajador, la ley nos remite a considerar la mejor remuneración del semestre. Entonces, en ese caso, tendremos que saber qué conceptos integran y cuáles no esa remuneración. De la misma manera, nos va a pasar cuando aprendamos a liquidar vacaciones, cuando calculemos indemnizaciones, cuando calculemos horas extras. Es entonces a los fines prácticos importante distinguir qué conceptos vamos a considerar remuneración y qué conceptos no vamos a considerar remuneración. Y esto lo encontramos legislado en el artículo 103 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, que estipula que los conceptos no remunerativos son sumas que el trabajador recibe por alguna circunstancia extralaboral, es decir, conceptos que recibe, o sea, un pagos que recibe, que no guardan relación con la puesta de su fuerza laboral a favor del empleador y que no constituyen una ventaja patrimonial para el trabajador, y nos cita una lista de ejemplos que son meramente enunciativos, es decir, no agota la lista de posibilidades. Así, por ejemplo, nos cita que pueden ser considerados conceptos no remunerativos algunos beneficios que tiene la relación, que tienen relación con la situación familiar, es decir, por ejemplo, si se le pagara alguna asignación por tener cierta cantidad de hijos, por ejemplo, algunos pagos que el trabajador recibe, perdón, como puede ser un subsidio para mejorar la calidad de vida y no por poner su fuerza laboral a favor de un empleador. Las indemnizaciones, por ejemplo, son no remunerativas, justamente se reciben por la extinción del vínculo laboral y no por poner la fuerza laboral a disposición del empleador. Y dice también el resarcimiento de ciertos daños patrimoniales, como puede ser el caso que se le reintegra al trabajador un gasto de Internet porque está utilizando Internet para realizar su trabajo. Entonces ese reintegro en realidad lo que busca es resarcir un daño patrimonial que tiene el trabajador, que es tener un gasto para realizar su tarea y que la empresa en este caso se haría cargo de retribuirle. Reiteramos entonces que el principio general es que cualquier suma de dinero que reciba el trabajador constituye remuneración, a excepción de que lo reciba por otra razón que no sea poner su fuerza laboral a disposición del empleador y que no constituya una ventaja patrimonial para ese trabajador.
Las remuneraciones las vamos a poder clasificar, por ejemplo, por tiempo, y en ese caso vamos a ver que en algunos casos el trabajador cobra un jornal, es decir, cobra por hora o por día laboral, y en otros casos el trabajador es mensualizado y cobra un sueldo de carácter mensual. También otra clasificación es por rendimiento, es decir, a veces el trabajador cobra un sueldo por poner su fuerza laboral a disposición del empleador durante cierto tiempo, como puede ser un mes o un día, independientemente de cuán productivo haya sido esa jornada laboral. Y en otros casos, esa remuneración o parte de esa remuneración está atada a un rendimiento, como puede ser el caso de cobrar un premio por producción, una comisión por venta, una prima por alcanzar determinado rendimiento superior a lo normal. Todos estos tipos de remuneraciones los podemos encontrar en un recibo de trabajo. También podemos distinguir a las remuneraciones que consideramos principales, como es el caso del sueldo o jornal, ¿sí? De las que consideramos complementarias, como es el caso del aguinaldo, gratificaciones, participaciones en las ganancias, propinas, viáticos, los adicionales, que vamos a ver con más claridad cuáles son los más comunes, por ejemplo, los pagos por antigüedad, por determinadas funciones, por tareas riesgosas, por trabajos extras, por poseer un título, un premio, etcétera. También tenemos una clasificación que distingue a las remuneraciones entre remuneraciones en dinero o en especie, como podría ser el caso de que el trabajador reciba como parte de pago de su trabajo el uso de una habitación o vivienda. Respecto al pago de la remuneración, lo debe recibir el trabajador personalmente, solo de manera excepcional y ante un impedimento del trabajador y previa autorización del mismo lo puede recibir otra persona. Se paga por periodo vencido. Si el trabajador es mensualizado, debe pagarse al vencimiento del mes calendario hasta el 4 de días hábiles posterior. Si el trabajador es jornalizado o trabaja por rendimiento, el pago se hace por semana o por quincena hasta 3 días hábiles posteriores a la finalización de esa semana o de esa quincena. En principio, una demora del empleador en pagar esta remuneración no configura una causa para que el trabajador directamente se considere despedido, pero sí lo habilita a intimarlo al empleador a que se lo abone bajo apercibimiento de considerarse despedido si el trabajador, si el empleador no regularizara esa situación, porque el pago de la remuneración es una de las principales, si no la principal, obligación del empleador. Eh, la prueba, digamos, del pago de la remuneración es el recibo de sueldo. Debe el empleador configurar este recibo de sueldo y hacer firmar este recibo de sueldo al trabajador. Hoy en día rige la obligación desde el año 2001 de que el pago de las remuneraciones se realice por cuenta bancaria, es decir, que se le debería acreditar el pago al trabajador en una cuenta sueldo, pero el trabajador puede optar por recibirlo en efectivo y en este caso debe dejar expreso esa digamos, opción de que prefiere de que su remuneración se le pague en efectivo. Debe hacerse en días hábiles, en el lugar de trabajo y durante la prestación de tareas, y puede hacerse con efectivo o con un cheque de la empresa. Siempre la prueba, digamos, de que esa remuneración se abonó es el recibo de sueldo donde constan todos los conceptos que se le han abonado en ese mes. Y si hubiera un adelanto de sueldo, no puede ser mayor al 50% y debe confeccionarse un recibo de sueldo para acreditar el pago de este adelanto.
Bueno, con esto terminamos lo introductorio y nos vamos a abocar a la resolución del práctico.